Bienvenidos a la planta de tratamiento de agua residual de Victoria Caldas de Empocaldas. Muy buenos días, mi nombre es Ramiro Lugo Martínez, soy el operador de la planta de tratamiento de aguas residuales de Victoria Caldas de Empocaldas. Somos profesionales en el tratamiento de aguas residuales. Esta planta está certificada con la ISO 9001. Seguidamente vamos a ver los procesos de tratamiento de esta planta. Esta planta funciona con un tratamiento de sistema de lodos activados. Vamos a ver el primer proceso. Aquí nos encontramos en el primer proceso del tratamiento. Tenemos una válvula controladora de caudal para en época de lluvia poder controlar el agua de las aguas lluvias. En esta etapa del proceso vemos las rejillas trampasólidos, vemos las bandejas de secado que cumplen la función de atrapar todo el residuo sólido grueso que llegue a la planta, como son plásticos, palos, arenas, envolturas de dulces, etcétera. Las basuras son recogidas a las bandejas de secado y allí se secan por la acción del sol. Posteriormente se disponen en este tanque plástico y los días de recolección se hace disposición final al punto de recolección por parte del carro del aseo del municipio y finalmente van a un relleno sanitario. Seguidamente en este proceso encontramos un tanque que nos permite bajarle la velocidad al agua, ya que el municipio de Victoria se encuentra en una topografía bastante pendiente y el agua viene con una velocidad bastante. Entonces, para poder tomarle una medición exacta, necesitamos bajarle la presión al agua para que nos dé un flujo laminar en la canaleta parcial. La canaleta parcial tiene una regla dada en pies que en estos momentos están entrando 0.45 pies, que nos da un poco más, casi 15 litros por segundo. Seguidamente de la canaleta parcial encontramos los sedimentadores que trabajan en paralelo, son tipo longitudinal, tienen sus compuertas con el objetivo de cerrar la que se le va a hacer mantenimiento y seguidamente por el siguiente desarenador sigue el flujo, o sea, el proceso no se detiene. Seguidamente en el desarenador encontramos los trampagrasas, que son dos estructuras en concreto donde el agua pasa por la parte de abajo y las grasas quedan flotando y son retiradas con un colador a las bandejas de secado. Ya al final del proceso, las aguas residuales, después de haberle sacado la parte gruesa, deben pasar libre de objetos gruesos como gravillas, arenas, plásticos, palos, etc. Vemos el color del agua, que es de uso doméstico, se caracteriza por su color gris. Nuevamente es conducida por una tubería que la llevará a un segundo proceso. Desde esta parte podemos ver el segundo proceso, que se llama zanjón de aireación, el cual tiene una longitud lineal de 70 metros y cada canal es tipo trapezoidal con un ancho de 5 metros y una profundidad de 1.45 metros. En este zanjón hay dispuestos 4 motores aireadores
de 7.5 caballos que funcionan con sistema eléctrico trifásico. En estos momentos el Sanjón se encuentra trabajando solo con 2 generadores porque tenemos garantizado el oxígeno disuelto, que debe estar entre 1 y 3 miligramos por litro, y se encuentra en ese rango, y a la vez está cumpliendo con los parámetros físico-químicos, que son 6.5 a 8.5 de pH, y tiene un rango de 6.9. También el porcentaje de lodos está en un 35% y debe estar entre 20 y 60%. La temperatura no debe sobrepasar los 40 grados, y en estos momentos al mediodía tenemos una temperatura de 29 grados, o sea, una temperatura ambiente que siempre no es problema para los lodos, que allí funcionan. Aquí nos encontramos en el Sanjón de aireación, en una parte más cerca. Vemos el retorno de lodos. Estos lodos retornan por medio de una electrobomba trifásica. Son lodos que deben seguir en el Sanjón trabajando. Después de haber cumplido el proceso, vuelven a retornar, porque como les contaba, tenemos un 35% de lodo, o sea, están dentro del rango sugerido. Si estos lodos estuvieran por encima del 60%, no estarían retornando, ya los tendríamos en otro proceso que vamos a ver más adelante. También vemos la entrada del caudal al Sanjón de aireación desde el primer proceso. Vemos que el color de estos lodos activados es de chocolate claro, como lo vemos. Vemos el float que funciona muy bien, o sea que el sistema está trabajando eficientemente. Vamos a ver cómo está trabajando uno de los motores aireadores. Estos motores aireadores son los que se encargan de combinar el agua residual que entra con el lodo activado, y a la vez de esa mezcla también le inyecta oxígeno, que lo aspira de la atmósfera por medio de esos orificios. El aireador trabaja por medio de una propela, mezclando el agua residual con el lodo activado y a la vez inyectándole el oxígeno que sale aquí como burbujas de aire, dando de 1 a 3 miligramos por litro de oxígeno disuelto. Seguidamente vamos a ver el tercer proceso, que es el tanque clarificador. Aquí vemos el vertedero de retorno de lodos. La electrobomba en estos momentos está funcionando y está retornando los lodos que ya se decantaron en el tercer proceso, tanque clarificador. Esos lodos deben de regresar nuevamente al Sanjón de aireación para que sigan cumpliendo con el proceso de biodegradación de la materia orgánica. Aquí seguidamente, después de haber pasado un proceso de 24 horas de retención, el agua residual pasa por rebose por medio de este vertedero al tercer proceso o tanque clarificador. En este tanque los lodos son separados por acción de la gravedad, por quietud del agua, van al fondo y allí unas tuberías de 4 pulgadas los recogen y son llevados a un tanque de retorno de lodos, donde hay una electrobomba que los retorna nuevamente al Sanjón de aireación. Este tanque clarificador
es un sedimentador que trabaja en serie. Hay unas, en el fondo hay unas tolvas con inclinación de 60 grados y profundidad de 5,5 metros, que van recogiendo los lodos que van entrando, se van asentando por gravedad y seguidamente le va entregando la segunda tolva y así sucesivamente hasta la tercera tolva. Vemos en la parte de arriba unos orificios que se llaman desnatadores. Estos permiten que los lodos que se levantan sean conducidos por esa tubería nuevamente al retorno de lodos y de allí al tanque de aireación. Este tanque clarificador, después de haber separado las aguas ya tratadas del lodo activado, son conducidas por estos canales de adducción tipo diente caimán. Aquí vemos que cada canal tiene unos vertederos triangulares diminutos que permiten que cada chorrito de agua en su caída gane oxígeno. Si en el zangón tenemos un oxígeno entre 1 y 3 miligramos por litro, aquí ya tenemos el oxígeno de 4 miligramos por litro. Vemos que también, por ser tan delgadito el chorrito, la acción del sol permite empezar a matar microorganismos. Ya vemos el agua aquí en unas condiciones más claras, mejores de las que vimos en la entrada. Ahora nos vamos a dirigir allá a la final del proceso. Aquí ya nos encontramos en el efluente y medición de caudal de salida. Aquí las condiciones son totalmente diferentes a las que vimos a la entrada. Era un agua de color gris, con toda la contaminación, con todo el 100% de contaminación. Y aquí, ya bajo todas las condiciones que hemos aplicado biológicas, hemos obtenido una remoción del 98% y podemos verter el agua a la quebrada con un 98% de remoción y con un oxígeno que es ganado en esta escalinata a 7 miligramos de oxígeno por litro. Esta agua en estas condiciones mejora el agua de la quebrada en la parte de abajo. Ya estas aguas son conducidas a la quebrada del Jardín y de allí al río Guarinó, el que finalmente las va a enviar al río Magdalena, pero en unas condiciones que ambientalmente, en lugar de contaminar, va a mejorar la parte ambiental del río. Este es el tanque retorno de lodos. En este tanque hay una electrobomba trifásica, es la que funciona automáticamente por medio de un flotador gravitacional. A medida que el tanque llena, ella funciona. Igualmente, cuando se hace la purga de lodos del tanque clarificador al tanque retorno de lodos, se hace por medio de estas válvulas de purga. Cuando el porcentaje de lodos está por encima del 60%, entonces se llena el tanque y se dispone media hora acá en este tanque y seguidamente se lleva como lodos sobrantes a los lechos de secado. Aquí podemos ver el techo que cubre los lechos de secado en épocas de invierno. Anteriormente este techo funcionaba con teja transparente, pero debido
al constante cambio por deterioro del tiempo, se dispuso finalmente un techo en teja de zinc galvanizada. Seguidamente vamos a acercarnos para ver el funcionamiento de los lechos de secado. Aquí nos encontramos en los lechos de secado. Igualmente, en el proceso del secado de los lechos, de los lodos, perdón, encontramos que tenemos un tanque de lixiviados que recoge esos líquidos sobrantes del secado de los lodos. Esos líquidos llamados lixiviados se depositan en este tanque y aquí hay una electrobomba también que funciona de forma trifásica, que los elevados los retorna directamente al zanjón de aireación para que allí también cumplan un proceso en ese tanque de aireación. Los tanques, los lechos de secado son filtros de arena y gravilla. En estos momentos pues no tenemos lodo secando, pero sí voy a mostrarles de qué se conforman los lechos de secado. Tiene una profundidad de 50 centímetros. Al fondo tenemos una tubería de 4 pulgadas y seguidamente anclada a esa de 2 pulgadas perforadas. Encima una capa de gravilla y seguidamente la capa de arena que nos sirve como lecho filtrante. Aquí demoran entre 15 y 30 días. Cuando el techo era translúcido demoraba 15 días, ahora se están demorando 30 días y mensualmente se saca una tonelada de biosólidos secos. Esa tonelada es lo que se le quita al agua, ese es el 98% no contaminante, que ya no va a contaminar el río, ya no va a contaminar las aguas, sino que va a servir como abono para pastos en las fincas de los ganaderos de la región.